Muy bien, gracias. Sí, estoy aprendiendo esa canción como yo no estaba viniendo a la iglesia. Tengo que aprenderlo ahora. Pero quiero observar una cosa. La canción tiene un error. No es un error que nos hace para no cantarlo, pero dice al Señor como mandato al Señor, mándame al mundo. Y pensándolo así, Señor, mándame al mundo, ¿qué diría el Señor a nosotros? Ya te mandé, ¿no? Ya te mandé. Así que estamos pidiendo que el Señor nos haga lo que ya hizo, y el resto de la canción debe ser nuestra obediencia a lo que el Señor ya nos hizo. Entonces, es poético, no es como una contradicción de la palabra de Dios, pero cuando lo cantás, date cuenta, todo lo que estás cantando, Dios ya hizo su parte, Él ya nos mandó. Ahora la cuestión es si nosotros realmente estamos dispuestos a dar nuestras vidas. Y como dijo Marcos, esta última estrofa es para cantar con seriedad. Gozamos de la vida, pero pronto se acabará. Uno canta eso y dice, qué alegría, ¿no? Qué cosa cantar, pero después lo que dice es la verdad eso. Pero ¿qué vamos a hacer con esa vida que el Señor nos ha dado? Muy bien. Bueno, vamos al final de la reunión a hacer algunas cosas especiales para los padres. Tenemos regalos, tenemos reconocimientos, tenemos comida. Que después de la pandemia es lindo estar aquí en el púlpito y ver comida allí atrás, ¿no? Y poder tener comunión como en los tiempos antes. Pero ahora vamos a volver a nuestro estudio de 1 Corintios, así que les invito a abrir a 1 Corintios capítulo 16. Y vamos a arrancar de donde yo lo dejé hace un mes más o menos. 1 Corintios 16, los primeros versículos. Hoy vamos a ver un pasaje que conocemos bien. Probablemente lo conocemos bien, pero no entendemos posiblemente el punto principal de Pablo en contar estas palabras. Vamos a hablar hoy, Pablo habla en este pasaje de hoy de la iglesia y el dinero. Ahora, nosotros no tenemos la costumbre de hablar mucho de dinero en nuestra iglesia. Nuestro criterio es lo siguiente: predicamos libros de la Biblia, cuando hable de dinero, hablamos del dinero. Cuando no hable de dinero, no hablamos de dinero. Hemos estado 15 capítulos y esto es mensaje número 67. Creo que no se mencionó ni una sola vez el dinero, pero hoy sí se habla del dinero. Aunque vamos a ver que el punto principal de Pablo aquí no es en sí el dinero. Ahora, para entender bien de qué Pablo está hablando, quiero dar algunas ilustraciones importantes en la introducción, porque el dinero en la iglesia ha sido un elemento dentro de la iglesia que en los 2000 años de la iglesia ha tenido la tendencia de corrompir a la iglesia. Dinero y la iglesia no ha sido una cosa que se ha combinado bien en la historia. Eso no significa que la iglesia no debe manejar dinero. La Biblia habla mucho de dinero dentro de la iglesia, sino demuestra que la iglesia en sí ha tenido grandes problemas en manejar el dinero bíblicamente. Vemos corrupción en toda la historia. Voy a dar algunas ilustraciones. Y si no te gusta uno, aguanta que por allí le gusta el otro. No estoy tratando de marcar a nadie, sino estoy tratando de advertir lo que puede pasar a cualquier iglesia donde hay dinero y para advertir también de lo que puede pasar en nuestra iglesia. Cuando miramos en la historia y pensamos en la corrupción que ha traído el dinero a la iglesia, enseguida pensamos en la iglesia católica, ¿no? La iglesia católica, si lo miras bien, y normalmente no hablamos de otras iglesias, pero está allí. Y es histórico. Cuando pensamos en la iglesia católica, pensamos en muchas riquezas y mucha corrupción. En la palabra de Dios, recuerden que después de la resurrección de Cristo y estaba un enfermo en la entrada del templo, ¿y qué dijo Pedro? Dijo: oro y plata no tengo, que es lo que estaba pidiendo, pero en el nombre del Señor Jesucristo lo sanó. Famosamente uno de los papas dijo: ya no podemos decir como dijeron en el primer siglo, porque oro y plata tenemos. Y la persona con la cual estaba hablando dice: sí, pero no tenés poder ya para levantar nadie ni hacer nada de ese tipo. Cuando pensamos en la iglesia, y si viajas alguna vez por Europa, pero también en Latinoamérica, y vas a un catedral o vas a una iglesia grande, vas a encontrar muchas riquezas, vas a encontrar opulencia que normalmente no está de acuerdo con el barrio en el cual está cualquier iglesia que se encuentra. Si vas a la Basílica de San Pedro, vas a ver riquezas
fortunas invertidos en arte, en oro, en plata, en el museo, cosas que tienen un valor económico que es tremendo, pero no tiene nada que ver en sí con la obra de Dios. Cuando pensamos en el tiempo de la Reforma, el papado en sí estaba siendo vendido y comprado. No sé si han escuchado en alguna vez en la historia que en el tiempo del Renacimiento había en la ciudad de Florencia, que fue el centro del Renacimiento en el siglo XIV-XV, había una familia que se llamaba la familia Medici. Ellos fueron banqueros, ellos tenían mucho dinero, dominaban toda Florencia, que fue como una nación en aquel entonces, y tenían mucho poder en toda Europa. Bueno, ellos con todo ese poder, sin hablar de muchas cosas que hicieron, ellos compraron el papado y habían 4 papas que eran de la familia Medici. No era una familia espiritual, era una familia de banqueros, era una familia de dinero, de influencia. El primero de esos papas puso el nombre a sí mismo Leo el X, que fue el papa, que era papa cuando Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta allí en Wittenberg. Leo el X, uno de los Medici, es famoso por la venta de indulgencias. Habían indulgencias ya por siglos y todavía hay indulgencias, pero en el tiempo de Leo el X estaba vendiendo indulgencias en grandes cantidades para financiar la iglesia y todas las riquezas que estaba poniendo en la Basílica de San Pedro. Eso fue como la raíz de la Reforma. Ahora, en aquel entonces, en todos los siglos de la historia podés ver siempre que hay una clase alta, una clase baja. A veces la clase alta eran los dueños de terrenos y la clase baja eran los peones, digamos. A veces la clase alta es los militares y la clase baja es los no militares. Por muchos siglos, en el tiempo medieval, la clase alta era el clero. Si uno podía llegar a ser un sacerdote o un cardenal o un papa o algo así, ya tenía la vida hecha. Entonces hicieron muchas ventas y movimiento comercial con títulos y con eso así en toda la historia en aquel entonces. Ahora, cuando pensamos en las indulgencias, tenemos que entender que estaban vendiendo absolución por pecados, estaban vendiendo del banco de la gracia. Mira, la teoría católica es esta, que ciertas personas han vivido en la tierra como los apóstoles, María y los santos, que ellos han designado como santos, y según ellos hicieron más bien que mal. Entonces no solamente no están en el purgatorio, sino están en el cielo, pero tenían un superávit en su cuenta. Ese superávit en su cuenta está en el banco de la gracia. Entonces vos, que hiciste más mal que bien, ¿no?, dirían ellos, cuando vos morís vas al purgatorio y necesitas hacer penitencia para pagar ese déficit que tenés en tu cuenta. Pero con una indulgencia yo puedo comprar del banco algo de la gracia que puso allí a María o a alguien. Eso puede ser puesto a tu cuenta y vos podés salir del purgatorio más temprano. ¿Cuánto sale eso? Bueno, yo pongo el precio que quiero. Y eso es lo que hizo el Papa. Declaró una indulgencia especial en el tiempo de Lutero y estaban vendiendo eso a toda la gente y estaban tocando las emociones de la gente, porque ¿quién quiere dejar a la abuela en el purgatorio si por 1,000 pesos le puede sacar 100,000 años? Uno dice, sí, la abuela fue bastante mala, ¿cuántos años va a estar allí? Entonces estaban jugando las emociones de la gente y estaban juntando dinero con eso. Todos nosotros hemos escuchado de los 95 tesis de Lutero, ¿no? Sí, todos han escuchado de eso, ¿no? ¿Quién los ha leído? Me encanta la pregunta porque sabe que lleva 8 minutos leerlos. Todo el mundo cristiano sabe de los 95 tesis, pero nadie los leyó. Pero los 95 tienen que ver con indulgencias. Y por ejemplo, Lutero dice en tesis número 66, los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. Está diciendo que es una red de pescador que está pescando el dinero de la gente con las indulgencias. Número 86, Lutero preguntó así, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro con su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes?
Entonces Lutero dice, el Papa ya tiene más plata que cualquier otro, si él quiere hacer una basílica que lo haga, pero que no esté sacando la plata de la gente en el nombre de las indulgencias. En número 82, que no voy a leer porque es muy largo, Lutero pregunta, si el Papa puede sacar personas del purgatorio por dinero, ¿por qué no lo haga por gracia? ¿Por qué no lo haga gratuitamente? Que es una buena pregunta que el Papa no tenía respuesta para eso. ¿Por qué estoy contando estas cosas? Para que entendamos que la Iglesia Católica, aunque es un desvío tras desvío, marca su raíz en Pedro, en los apóstoles, en el Señor Jesucristo. No es que de un día al otro se llenó de dinero, sino que fue la iglesia humilde, fue la iglesia perseguida, fue la iglesia que no tenía dinero, pero después cuando tenía dinero, no sabían manejar el dinero. Y hoy en día muchas personas ya por siglos han rechazado a Cristo en su ignorancia, pensando que ese abuso de dinero representaba a Cristo, y no es así. Pero si no te gusta que estoy hablando de los católicos, pensamos en muchos evangélicos de hoy. Muchos evangélicos de hoy predican lo que se llama un evangelio de prosperidad. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, niéguese a ti mismo, toma tu cruz y sígame. Pero muchas iglesias hoy dicen, ponga un poco de plata en la ofrenda de nuestra iglesia y el Señor te va a dar, y ellos te dicen que te va a dar lo que ellos quieren que te va a traer. Entonces, la Biblia dice, la cruz hoy, gloria mañana, y muchas iglesias hoy enseñan gloria hoy. Simplemente depende de lo que pones en la iglesia. Ellos prometen prosperidad, venden la esperanza de que estés prosperado económicamente. Algunos venden agua del río Jordán. ¿Han escuchado eso por la radio, no? Agua del río Jordán. Han vendido tanta agua del río Jordán que el río Jordán debe estar seco ya. Y también si miramos la Biblia, ¿qué elemento mágico tiene el río Jordán? Ninguno, es un río. Está bien que Jesús se bautizó allí, pero el agua no fue mágico. También fue sanado un hombre, recuerda en el Antiguo Testamento, pero no fue porque el agua fue mágico. Pero toman la ignorancia de la gente y hacen comercio con las cosas que deben ser de Dios. Hay iglesias que usan la iglesia como un gran comercio. Una iglesia grande ya tiene un montón de consumidores y hacen ferias americanas, venden empanadas, hacen cenas y kermeses, hacen un montón de cosas para juntar dinero. Hoy en día, aún siendo evangélico, a veces es difícil ser un pastor cuando hablas con una persona del mundo. Es mucho mejor hablarle, si querés evangelizar, como un cristiano y hablarle de Cristo, así debe ser, porque en muchos casos si decís que eres un pastor evangélico ya te mira, ¿viste? Ah, esto es un vivo, ¿viste? Guarda el bolsillo, ¿no? Porque eso es la imagen que hay. Y es lamentable eso. ¿Y por qué es eso? Es porque la iglesia, en el nombre de Cristo, en 2000 años, no ha sabido manejar el tema de dinero dentro de la iglesia. Yo mismo conozco pastores que en sus iglesias no hay contabilidad. La gente levanta la ofrenda, lo entregan al pastor y nadie sabe más nada. No saben a dónde fue, no hay contabilidad, a veces hay cosas no pagas, etcétera, etcétera, porque no hay orden en cuanto al uso del dinero dentro de la iglesia. Nosotros como iglesia hemos tratado de ser cuidadosos. Tenemos escrito en nuestra constitución que no vendemos nada con fines de lucro. No vamos vendiendo nada, menos en el costo mismo, en algunos casos, pero queremos tener mucho cuidado con el uso de dinero en la iglesia. Gracias a Dios, los hermanos, ustedes han aprendido y saben que aunque tú eres un vendedor de algo, y hay algunos de ustedes que son vendedores de cosas, y eso es digno de su vida, es un buen trabajo, es un trabajo digno, y podían ya quizás aprovechar de que cada domingo acá tienen normalmente 150 personas que podían ser compradores. Pero gracias a Dios saben que no deben ponerse en una esquina o hacer una cosa en algún lugar y estar haciendo venta en la iglesia, y no lo hacen. Sé que algunos de ustedes tienen clientes en la iglesia, eso está bien, porque está hecho totalmente fuera de la iglesia. Pero esa mezcla de ganancia con la iglesia es muy peligroso por lo que vemos en la historia. Nuestra constitución dice esto, porque a veces tenemos cosas como un banquete
también vendemos libros al costo, en el costo, como un servicio. Nuestra Constitución dice así: podrán ser vendidos adiciones para comidas y otros especiales con el único propósito de cubrir los gastos que surgen de la realización del acta. Nunca se hará nada con fin de lucro. Y nuestra Constitución dice: los gastos de la obra de la iglesia serán financiadas únicamente por los diezmos y ofrendas voluntarias. Diezmos voluntarios y ofrendas voluntarias. Ahora, entonces, hoy Pablo va a hablar de dinero, pero su tema principal no es cuánto dinero o qué hacer exacto, aunque hable de qué hacer con el dinero, pero su tema no es el dinero en sí, su tema es orden en el uso de dinero en la iglesia. Orden en el uso del dinero en la iglesia. Y toda esta introducción es para que nosotros estemos advertidos de que la historia nos demuestra que tenemos que ser cuidadosos de cómo usamos el dinero de Dios en la iglesia, porque por todo alrededor hay abusos que han hecho mucho daño al testimonio del Señor en el mundo en el cual vivimos. Entonces hoy Pablo nos enseña que las ofrendas deben ser manejadas con orden, y que eso es más importante que el dinero mismo. 1 Corintios 16:1 dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recogen entonces ofrendas. Cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. En estos versículos vamos a ver 3 procederes obligatorios para levantar ofrendas con orden. 3 procederes obligatorios para levantar ofrendas con orden. Primer proceder, el proceder para la iglesia. ¿Qué es lo que el Señor ha dicho para la iglesia en este pasaje que nosotros obligatoriamente tenemos que hacer? El pasaje comienza con estas palabras: en cuanto a. Recuerden que Pablo en esta carta está contestando muchas preguntas que los corintios le habían enviado. Al comenzar este párrafo con la palabra en cuanto a, está volviendo a otra de sus preguntas. Ya terminó todo un capítulo monumental realmente, majestuoso, sobre la resurrección de los santos. Y ahora comienza un tema nuevo, respondiendo otra vez a alguna pregunta que ellos habían hecho, que aparentemente fue una pregunta sobre cómo organizarse con respecto a las ofrendas que debían levantar como iglesia. Dice aquí, entonces, ¿para qué es esta ofrenda? Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. Debemos entender, en primer lugar, que la ofrenda en sí ya tenía un destino. La ofrenda no fue, si fue utilizado, por lo cual está marcado en las primeras palabras, no podía ser abusado, no podía ir a algunas personas que se estaban llenando de dinero, no podía ser para algunos que estaban aprovechando, sino la ofrenda fue una ofrenda para los santos, para los santos. No era para los líderes, no era para la iglesia, era para los santos. Era para santos que estaban necesitados. La palabra de Dios nos enseña en todo el Nuevo Testamento que la iglesia tiene que ministrar a los necesitados. Vamos a ver, dice en Romanos 15:26, porque Macedonia y Acacia, que incluye Corinto, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Eso es el tema vez tras vez con las ofrendas en el Nuevo Testamento. Son para los pobres que estaban entre los santos que estaban en Jerusalén. Ahora recuerden que la iglesia tiene la responsabilidad de ministrar a los necesitados. Después del día de Pentecostés, en el mismo Jerusalén, la iglesia estaba ministrando a los que tenían necesidad. Recuerden en Hechos capítulo 4, pocos días después del día de Pentecostés, dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad.
Entonces los que tenían ofrendaban y los que no tenían recibieron por medio primero de los apóstoles, después por medio de los diáconos, y estaban ministrando. Y dice que no había ningún necesitado entre ellos. Pero también vemos en este pasaje que no solamente la iglesia tiene que cuidar de los necesitados dentro de la misma iglesia, sino que tenemos que estar interesados en los hermanos de otras iglesias que también pueden tener necesidad, iglesia a iglesia. En 2 Corintios 9:12 Pablo dijo, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Entonces está diciendo cuando la iglesia de Corinto manda una ofrenda para los necesitados de Jerusalén, suple su necesidad y produce agradecimiento a Dios. Ahora, no sé si pensaste alguna vez o te preguntaste a ti mismo, ¿por qué siempre tenía que estar enviando ofrendas a Jerusalén? ¿No? Cada vez que hay una ofrenda en el Nuevo Testamento parece que lo están mandando a Jerusalén, a los necesitados de Jerusalén. ¿Por qué será que los de Jerusalén tenían tanta necesidad? Pero la Biblia no nos dice específicamente, pero creo que es fácil entender por qué será así. Recuerden que la iglesia comenzó en Jerusalén. Y recuerden Hechos capítulo 8, versículos 1 a 4, lo conocen muy bien. ¿Qué estaba pasando en Jerusalén? Mataron a Esteban, Saulo consentía su muerte. Y dice, en aquel día hubo una gran persecución contra las iglesias que estaban en Jerusalén. La persecución de los primeros 300 años de la iglesia vinieron mayormente de los romanos. Pero en el principio no eran los romanos, sino eran los judíos. Los romanos comenzaron un poco más tarde. Al principio los romanos le dieron pase al cristianismo porque creyeron que fue una secta de los judíos. Pero los judíos fueron los primeros que persiguieron la iglesia. Entonces, ¿qué iglesia iba a ser más perseguido al principio? Jerusalén. Está en el centro del mundo judío, estaban allí, y dice en Hechos 8:4 que estaban siendo perseguidos. En versículo 3 decía que Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres, a las mujeres. Entonces tenemos una iglesia donde había persecución. Tenemos una iglesia donde estaban encarcelados. Dice que él los entregaba a la cárcel. Así que imagínate si tenés una iglesia y ponele que 10 o 20 o 30% de los hombres están en la cárcel, esa iglesia va a tener necesidades económicas porque los hombres están en la cárcel por causa de Cristo. Dice en versículo 1 de Hechos 8 que algunos estaban esparcidos. En versículo 4 dice que fueron esparcidos por todas partes. Entonces también tenés personas de la iglesia que eran parte de la iglesia, parte de la economía de la iglesia, que de pronto están huyendo, dejando todo atrás y yendo a otros lugares por causa de la persecución, cosa que también produce pobreza. Pobreza por causa del evangelio. Sabemos también en Hechos capítulo 11 que se levantó un profeta, Agabo, y dice que daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, y dice que ocurrió en Judea, donde está Jerusalén. Entonces también tenían un hambre grande en el mundo. Hechos capítulo 6 nos indica que en la iglesia de Jerusalén habían muchas viudas que necesitaban ser atendidos y cuidados. Entonces, cuando pensamos en Jerusalén, tenemos muchas cosas que identifican por qué estaban siempre luchando con necesidades dentro de la iglesia, por ser como un centro de persecución en aquel entonces. Otra cosa que pasaba en Jerusalén es que, mirando en la historia, creo que saben algo de esto, los judíos que habían sido esparcidos, que estaban prósperos, siempre mandaron ofrendas a la sinagoga o al templo. Mandaron a Jerusalén ofrendas. Después, el templo en Jerusalén o la sinagoga distribuía esas ofrendas a la gente necesitada. Pero no distribuía eso a la gente que estaba expulsado de la sinagoga porque habían creído en Cristo. Entonces es como que el sistema de ayudar a la gente necesitada de la ciudad de Jerusalén giraba alrededor del templo y de las sinagogas, y ahora los cristianos estaban cortados de eso. Entonces, tomando en cuenta todas esas cosas,
vemos que las iglesias mayormente gentiles mandaban ofrendas a la iglesia de Jerusalén para ayudar a los que estaban con necesidad. Vemos también aquí que Pablo pone una prioridad a los santos. La palabra de Dios nos dice también en 1 de Juan, en esto hemos conocido al amor en que Él puso su vida por nosotros, también debemos nosotros poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierre contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Tenemos una responsabilidad de ministrar a los santos. Gálatas 6:10 nos da las dos lados de la moneda, los dos lados. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, como el ejemplo del gran samaritano, debemos estar dispuestos como hombres y creyentes a dar a los que no conocen a Cristo, pero como iglesia tenemos la responsabilidad de asegurar que no hay necesitados entre nosotros, menos los que no quieren trabajar, ¿no? La Biblia marca eso, y también en iglesias hermanas. Entonces, Pablo dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. Ahora, Pablo también marcaba aquí algo que es importante para nosotros entender como iglesia en cuanto a las ofrendas, que Pablo quería que esta ofrenda sea algo que animaba la unidad de la iglesia de Cristo. En Romanos 15, ya leí versículo 26 que dice, porque Macedonia y Acaya, Grecia de hoy, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y después dice esto, pues les pareció bueno dar esa ofrenda a los santos de Jerusalén y son deudores a ellos. Está diciendo los gentiles de las iglesias, mayormente gentiles, son deudores de la iglesia de Jerusalén, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles en los materiales. Pablo está diciendo, las iglesias donde yo estoy ministrando, que son mayormente griegos, y ellos han recibido del pueblo judío el Antiguo Testamento, han recibido la palabra de Dios, han recibido el mismo Señor Jesucristo, que es un judío, han recibido el Evangelio enviado también por medio de Pablo. Ellos han recibido tantas bendiciones espirituales, ellos ahora van a poder participar en necesidades materiales en Jerusalén. Y Pablo está diciendo, estas cosas producen unidad entre las iglesias cuando una iglesia ve la necesidad de otra iglesia y no está mirando en sí mismo, no está enfocado solamente en el suyo, sino, y esto es la actitud de una iglesia cuando hablamos de la ofrenda, es juntar dinero para distribuir dinero, ¿no? Juntar dinero para usar el dinero para la gloria de Dios en distintas maneras. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, entonces, el tema es para la iglesia en cuanto a la ofrenda para los santos. Ahora hay un mandato en versículo 1 para la iglesia. El mandato es haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Haced, no es opcional, es un imperativo. Iglesia de Corinto, tienen que hacer lo que mandé hacer a las iglesias de Galacia. Ahora, el hecho de que él dice así, de la manera que ordené a las iglesias de Galacia, implica muchas cosas. Primero, Pablo ya ha dado instrucciones en Galacia que ahora va a repetir para la iglesia de Corinto. Pero también está diciendo, estos reglamentos ya les pasé en Galacia, no solamente en una iglesia, sino en todas las iglesias de Galacia. Así que lo que voy a compartir ahora es para ustedes en Corinto, es para los que están en Galacia, es para todas las iglesias en Galacia. Está diciendo, estos son los reglamentos para las iglesias, que también se aplica entonces a nosotros. Dice, hacer lo que yo ordené. Y ordenar significa instrucciones detalladas, poner en orden, hacer la ofrenda en una forma ordenada. Ahora, ¿cuáles son los procederes obligatorios entonces para la iglesia? Dice, versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cada primer día de la semana. ¿Por qué dice cada primer día de la semana? Porque ya para esta época la iglesia estaba reuniéndose los domingos, como hoy en día.
Podemos mirar muchos pasajes, le doy un solo ejemplo, Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, etc. La iglesia ya se estaba reuniendo los domingos. Ahora Pablo entonces está diciendo en el día de la reunión de la iglesia, el día que están reuniendo. Ahora les hago una pregunta, la iglesia, si tiene que elegir una sola palabra, ayúdenme, la iglesia se reúne el domingo para hacer ¿qué? Adorar, para adorar. Adorando con nuestro canto, adoramos con las alabanzas, adoramos con la prédica, adoramos con obedecer al Señor después de escuchar la palabra, adoramos con nuestra comunión, practicando coinonía, etc. Y adoramos con nuestras ofrendas. El primer día de la semana es el día de la adoración y Pablo está marcando enseguida que la ofrenda no es un tema económico, sino es un tema de adoración. Si vas a salir de este mensaje con algo, vaya con eso. La ofrenda no es un tema económico, es un tema de adoración. Y Pablo enseguida dice, la iglesia tiene que proveer la oportunidad para los hermanos a adorar al Señor en la reunión por cada primer día de la semana. Vemos que significa que es sistemático, es algo que se hace todas las semanas, semana tras semana, dice cada primer día de la semana. Es parte de nuestra adoración. Quiero que observen también, y esto es llamativo acá, que la verdad que nunca lo pensé antes de preparar este mensaje, voy a decir la verdad, pero también marca de que las ofrendas deben ser sistemáticos y que debemos evitar ofrendas de urgencia. Mire la última parte, versículo 2, él dice, para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Él está diciendo, hagan las ofrendas ahora, preparen todo, para que cuando yo vaya ya la ofrenda esté listo para distribuir. No esperen que yo esté para que después digan, Pablo está a la puerta, nos olvidamos de levantar la ofrenda. Por allí el pastor se pone el púlpito y dice, hermano, me voy a quedar mal. No, tuvimos que tener esta cantidad de dinero, así que ofrenda. Vaya, venden algo, hagan algo, tenemos que tener una ofrenda. ¿Amás al Señor o no? ¿No? ¿Amás a tu pastor o no? Hay que evitar esa clase de cosas. O decir, necesitamos cierta ofrenda, si no la obra termina, o qué sé yo, porque muchos hacen esas cosas. Después les voy a dar algunas ilustraciones. Pero Pablo dice, no esperen hasta que yo llegue para recoger las ofrendas, sino hágalo, que lo haga cada primer día de la semana, no por emergencia, no por urgencia, no porque hay una necesidad, sino porque es necesario adorarme. Adorar a Dios semanalmente, porque es un tema de adoración. Le doy el mejor ejemplo que podía pensar. Es un ejemplo que le va a hacer reír, pero nos debe hacer llorar. Me acordaba de esto, entonces lo buscaba por internet. Pueden hacerlo si quieren, me acordaba, pero quería asegurarme de los detalles. Había un pastor, claro, de Estados Unidos, tenía que ser así. No voy a decir de qué grupo es, aunque muchos van a saber quizás. Se llama Oral Roberts. Oral Roberts tenía una iglesia grande, tenía un ministerio grande, tenía una escuela de medicina. Y él anunció en el año 1987 que Dios le había dicho que su escuela de medicina necesitaba $8 millones y que lo necesitaba para marzo. Pero él dijo también a toda su gente de una iglesia grande, y fue un hombre respetado en sus círculos, dijo, el Señor me dijo que yo tengo que levantar $8 millones para marzo, y si no, el Señor me dijo que me va a llevar al cielo. Así que, ahora hermanos, yo no voy a hacer algo así. Si yo digo, hermanos, necesitamos $10,000 para el domingo que viene o el Señor me va a llevar, tengo miedo que algunos dicen, chao pastor, ha sido lindo el tiempo, chao, hasta luego, ¿no? Y este hombre tuvo una torre de oración, una torre, no sé, creo que debe haber sido de 10 o 15 pisos, ¿no? Una torre allí en su universidad. Y él subió allí y no comió hasta que entró los $8 millones. Así que allí tenemos un hombre famoso en su tiempo y conocido todavía por muchas personas, diciendo, el Señor me dijo que ustedes tienen que darme $8 millones para marzo, si no el Señor me lleva. Y manipulaba a la gente. Entró el dinero.
Y una vez que entró el dinero, él dijo, entró el dinero, puedo comer de vuelta, pero no es suficiente, necesitamos otros 8 millones de dólares también. Entonces, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Qué clase de forma de levantar ofrendas es eso? Cuando entró los 8 millones de dólares, ¿fue la obra de Dios? Yo diría que no, que Dios no tenía nada que ver. Fue toda una manipulación que dejaba a Dios totalmente afuera. Pero si buscamos en la historia, encontramos ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo de eso. Pero Pablo dice acá, no recogen ofrendas cuando yo llego bajo presión. Porque hermanos, cuando hay presión, cuando hay emergencia, cuando hay urgencia, es mucho más fácil que caemos en la manipulación. Si hermanos, si no logramos esto para esta fecha va a pasar tal cosa. Si nosotros no tenemos esto va a pasar. Y el Señor no quiere que ofrendamos así. El Señor quiere que ofrendamos por adoración. Porque amamos al Señor, es un acto de adoración. Entonces Pablo dice acá, cada primer día de la semana la iglesia tiene que proveer la oportunidad de ofrendar. La iglesia tiene que establecer que es adoración. La iglesia tiene que evitar poner condiciones que son que dan la tendencia de manipulación. Ahora puede surgir una emergencia, no está diciendo que no es necesario, que no es posible hacer una ofrenda así, sino está diciendo que normalmente debe ser sistemático, debe ser cada domingo y siempre debe ser con adoración. Entonces los procederes obligatorios para la iglesia de Cristo es ofrendas semanales, que instruye a los hermanos que es de adoración, no de dinero, de cantidad, etcétera, sin manipulaciones y sistemático, no haciéndolo por crisis. Eso es lo que la Biblia enseña en cuanto a la iglesia. Ahora, el segundo proceder obligatorio es para los hermanos. Ahora hablamos de vos y de mí, por supuesto. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recogen entonces ofrendas. Cuando hablamos de vos y de mí, dice cada uno de vosotros, cada hermano. No hay excepciones. No hay ninguno de nosotros que podemos decir, esto no me toca a mí, no tengo la responsabilidad. Inclusive en algunas iglesias, en nuestra iglesia creo que no pasa por lo que creemos en cuanto al diezmo, pero he conocido hermanos que han dicho, yo no voy a hacerme miembro de la iglesia, porque una vez que me hago miembro de la iglesia tengo que diezmar, y si no soy miembro de la iglesia no tengo que diezmar. Bueno, en nuestra iglesia no tenés que diezmar miembro o no miembro, pero si eres un hijo de Dios, debes querer ofrendar para la gloria de Dios, no debe tener nada que ver con la membresía en sí, o por alguna ley que ellos creen que hay. Acá dice cada uno de vosotros. Ahora, hoy en día tenemos la idea a veces en la política y en la economía de que los que tienen dinero deben financiar las cosas y los que no tienen dinero deben recibir. Algunos deben dar, algunos deben recibir. No voy a meterme en la política, aquí estamos hablando de la iglesia. En la iglesia no es así. Es que cada uno de nosotros debemos dar. Ahora, si pensamos que hoy hay una diferencia entre la gente de clase alta y la gente de clase humilde, imagínate en las iglesias de aquel entonces que habían amos y esclavos. Pero Pablo dice acá, todos tenían que dar. Había ricos y pobres, hombres y mujeres que no tenían los privilegios que tienen hoy, judíos y gentiles. No importa a quién querés nombrar, Pablo dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo, era para todos. Ahora recuerden también que no debemos pensar que uno tiene tan poco que no está responsable de hacer todo lo que Pablo está diciendo acá. Recuerden de la viuda que Jesús observó en Marcos capítulo 12. Él estaba mirando en lo que estaban dando en la ofrenda y dice, vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, que era una moneda que tenía muy poco valor, casi cero. Y dice, entonces llamando a sus discípulos le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces allí vemos que el Señor mira el corazón. No significaba que la mujer no debe haber dado su ofrenda,
sino que su corazón le llevó a dar de su pobreza todo lo que tenía para el Señor, para la gloria del Señor. Y Jesús dijo, he visto a los ricos poniendo mucho, he visto a ella poniendo poco. Él no dice que los ricos estaban mal con lo que pusieron, él dijo que ella estaba bien porque puso todo. Entonces lo que vemos de allí es que esto no es una cuestión de cuánto tenés, sino es una cuestión de tu corazón. Es un ejercicio de corazón de que Pablo nos está hablando en este pasaje. Entonces, dice que es para cada uno. Quiero dar una ilustración con estos temas. Algunas de estas cosas siempre he hablado en las clases de nuevos miembros porque tocamos este pasaje. Cuando yo era un niño y un adolescente, estaba en una iglesia en Michigan, cerca de Detroit, y en mi ciudad había 9 fábricas, más o menos el tamaño de lo de Pacheco acá, en aquel entonces. Hoy no, pero en aquel entonces habían como 9 fábricas así. Toda la gente trabajaba en la fábrica. La mayoría nadie había hecho facultad, muchos no terminaron secundario. Si terminaron secundario, salieron del secundario, todos mis amigos se graduaron, el próximo día estaban en la fábrica. Eran obreros, cobraron bastante bien por obreros, pero fueron obreros y trabajaron así como obreros. No tuvimos ejecutivos, no tuvimos administradores. Realmente me acuerdo que tuvimos un administrador y él fue el presidente de los diáconos. No sé cómo fue todo eso, yo fui un niño. Pero lo que quiero marcar es esto. Mi iglesia, según la sociedad, era una iglesia llena de personas humildes. Pero mi iglesia siempre tenía abundancia de dinero para hacer la obra de Dios y fueron una bendición a todo el mundo con el dinero que mi iglesia daba. ¿Y por qué daban así? ¿Porque la gente tenía mucho dinero? No, porque había mucha gente que tenía poco dinero, pero tenía mucho corazón para el Señor. Fue una excelente iglesia con familias que amaban al Señor y Dios obró por medio de ellos. Ahora pasan 30 años después, y ahora la iglesia está dominada por mi generación, son ejecutivos, vicepresidentes, realmente administradores de alto nivel en General Motors, en Ford, en Delphi, en distintas empresas, y la iglesia era pobre. La iglesia era pobre. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el mismo corazón. No tenían el mismo corazón como sus padres tenían. Entonces, todo esto para ilustrar simplemente esto. No es una cuestión de dinero, sino es una cuestión de corazón. El Señor quiere tu corazón. Y cuando tenemos el corazón bien con el Señor, la ofrenda ya no es ningún problema. Ahora dice entonces, cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, cada primer día de la semana. Otra vez, ahora aplicándolo a nosotros, es un ejercicio en adoración que vos debes hacer semanalmente. Ahora, yo sé, en aquel entonces cobraron diariamente, si es que trabajaban. Por allí un día tenían trabajo, un contrato de un día normalmente fue. Y el próximo día fueron a la plaza a ver si contrataron otro día. Y diariamente estaban trabajando en lo posible. La vida fue muy difícil. Entonces ellos, mientras que pasaba la semana, cuando llegaba el momento de la adoración, ellos tenían la responsabilidad de evaluar cómo Dios les había prosperado, guardarlo y llevarlo a ofrendar al Señor. Yo sé que hoy en día la mayoría de nosotros cobramos mensualmente, está bien. Entonces quizás por 3 domingos este ejercicio no nos lleva mucho tiempo y la cuarta semana sí. Pero es muy importante que nosotros, cada uno de nosotros, cada vez que cobramos, en la semana que cobramos, que hacemos el ejercicio de evaluar delante del Señor las bendiciones que recibimos, cómo el Señor nos ha prosperado y proponer en nuestros corazones qué queremos ofrendar al Señor. En Estados Unidos hoy en día casi toda la gente está ofrendando por débito automático. Eso no es pecado, pero cuando llega a ser factible hacerlo así, aquí yo les recomiendo que no lo hagan. ¿Por qué? Porque las personas que están poniendo en débito automático deciden una vez, voy a dar esto al Señor, firman un papel y se olvidan. El dinero se va, es lo mismo como el pago para su auto o lo que fuera. Eso no es lo que la palabra de Dios está diciendo. Es muy importante que vos cada semana te sentás, evaluás de vuelta cómo el Señor te prosperó, dar gracias al Señor por cómo te prosperó, y si te es una lucha
en tu corazón decidir si amas al Señor o no, cuánto amas al Señor, cuánto querés dar al Señor o cuánto no, si querés zafar o no zafar, todas esas cosas, que tenga la lucha todas las semanas, ¿no? Y que en esa lucha aprendes a amar al Señor con todo tu corazón y no tratar de zafar como algunos harían, sino tratar de dar al Señor lo mejor que puedas. Todos nosotros nos acordamos cuando fuimos novios, los que estamos casados o que hemos tenido novios. Ustedes que son jóvenes ya pueden aprender algo de esto. Acordate cuando fuiste un novio buscando una novia, ¿no? Y ibas a comprar un regalito para tu novia. ¿Estabas tratando de zafar? ¿No? Mira, voy a comprar algo. Compré algo acá en el negocio todo por $1, ¿no? Que ya... Y después lo llevas a tu novia y decís, mira lo que te compró. Dice, mira, por allí está tratando de fingir, ay, qué bueno, ¿no? O como una de mis nietas aprendió a decir con cada regalo, justo lo que yo quería, ¿no? Y no, ¿qué quisimos hacer como novios? Queríamos comprar algo especial, ¿no? Y si salió caro, por allí queremos dejar el precio abajo. Ah, está todavía el precio. Ah, mira vos, perdoná. Ah, mira cuánto gastó. ¿Y por qué? Porque queremos dar a ella lo mejor. Queremos impresionarla. Queremos que ella sepa qué es para nosotros. Todo eso. Cuando pensamos en nuestro amor para el Señor, muchas veces tenemos la actitud exactamente opuesta. Pensando en cómo puedo zafar. Lo que el Señor dice, lo voy a marcar en unos momentos. Si querés zafar, zafá bien, no pongas nada, porque Dios no quiere nada. Él no quiere nada de una persona que no quiere dar. No, Él no quiere nada, Él no necesita nada. Entonces, Dios quiere que nosotros hagamos este ejercicio. Ahora, déjame marcar rápidamente algo que ya sabemos, pero quiero que sea bien claro. Dios no necesita de nuestro dinero. ¿No es así? Dios no necesita de nuestro dinero. Imagínate el Señor en el cielo diciendo, ay, después de la pandemia estoy corto de plata, no sé qué voy a hacer. ¿No? El Señor está así. Salmo 50, versículo 10, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Todo es del Señor. Él no necesita de nada. Salmo 24, 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de él. Ageo 2, 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo es del Señor. Él no está en el cielo preocupado si vos vas a ofrendar o no para que Él pueda hacer su obra. Él va a poder hacer su obra. No se trata de eso. También sabemos que todo lo que tenemos hemos recibido del Señor. 1 Corintios 4, 7 dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos recibimos del Señor, habilidades y talentos, capacidad intelectual, salud para trabajar, el trabajo que tenemos, las posesiones con el cual Él nos ha encargado, todo viene de Él y todo pertenece de Él. Entonces, no es una cuestión de cosas, sino es una cuestión de adoración. Entonces, vemos aquí que debe ser cada domingo, venimos a la iglesia, cantamos para alabar al Señor, escuchamos la palabra y obedecemos para adorar al Señor, oramos en adoración al Señor, practicamos coinonía en adoración al Señor y cuando llega el momento de ofrendar estamos adorando al Señor. Es una oportunidad de expresar nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra adoración. Recuerden a los magos cuando llegaron a Jesús, ¿qué hicieron? Le hicieron ofrenda, regalos para honrarle. La palabra de Dios dice que ofrendar es un privilegio. Los de Tesalónica querían participar de esta ofrenda y Pablo aparentemente decía a ellos, ustedes no pueden ofrendar para los necesitados de Jerusalén porque ustedes son más pobres que ellos. Porque los de Tesalónica eran muy pobres. Y Pablo dice en 2 Corintios 8:4, pidiéndonos ellos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos rogaron, queremos participar en este privilegio y al final Pablo los permitió y fue de mucha bendición porque dieron con mucho sacrificio y fueron un buen ejemplo a todos los demás.
Dar es por gracia. Miren versículo 3, la última frase. Dice, enviaré para que lleven vuestro donativo. La palabra donativo allí es la palabra caris. La palabra caris significa gracia. La ofrenda es algo favorable, una gracia. Cuando nosotros ofrendamos y damos es por gracia. Lo hacemos por gracia, lo hacemos gratuitamente y lo hacemos para que sea una ofrenda de gracia para otros que en este caso pueden tener una necesidad. Es un ministerio. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 9:12, porque la administración de este servicio no solo suple lo que los santos falta, sino que también abunde en muchas acciones de gracias a Dios, produce que otros agradecen a Dios. En 2 Corintios 9:13 dice, pues por la experiencia de esta administración, en la ofrenda, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Dice que los que recibieron la ofrenda glorificaron a Dios. Y también glorificaron a Dios diciendo, mire qué obedientes que son ellos al Evangelio que han creído. El Evangelio no solamente transformó su vida, sino transformó también su corazón para que estén dispuestos a ofrendar a nuestro favor. Y ellos dicen, gloria a Dios que hay hermanos así. Gloria a Dios que han sido transformados en esa forma. Y están dispuestos a ministrar a nosotros en esa manera. Proverbios 3 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Está diciendo el Señor en el Antiguo Testamento, honra al Señor con tus bienes. Él te va a cuidar. Entonces, es adoración para ti y para mí. Ahora, un mandato también para nosotros en versículo 2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga... Eso es el imperativo, ponga aparte algo. Tenemos que separar algo, es una decisión, es un proceso. Voy a poner aparte algo, no es opcional. Ahora, ¿qué es ese algo? Creo que todos nosotros sabemos, si estuviera predicando esto en casi cualquier iglesia que conozco, ahora vendría la parte más interesante. Pero ese algo no es un diezmo. Si hubiera sido un diezmo, acá diría, ponga aparte tu diezmo. En el Nuevo Testamento nunca está enseñado a dar un diezmo. La palabra se utiliza en los evangelios cuando Jesús hace referencia a los tiempos del Antiguo Testamento, antes de la iglesia. Después de eso, la palabra se utiliza solamente en Hebreos 7, cuando está hablando del diezmo a Melquisedec. Y dice después en el mismo capítulo que eso ya pasó porque ha sido reemplazado con algo mejor. Entonces, el diezmo fue bajo la ley, pero para nosotros hoy en día no estamos bajo la ley. Algunos dicen, ay, pero pastor, estás equivocado porque había un diezmo ante la ley. Sí, había un diezmo ante la ley. Rápidamente, hay dos casos de diezmos ante la ley. Abraham dio su diezmo a Melquisedec. Pero, ¿qué debemos saber de eso? Primero, fue voluntario, no había ningún mandato. Segundo, fue... Abraham lo hizo una sola vez en la vida, a lo que sepamos. También de qué dio un diezmo, del botín de la guerra que había ganado. Entonces podemos decir que cada vez que ganas una guerra y tenés botín, podés diezmarlo al Señor. Pero decir que el diezmo es obligatorio para nosotros basado en eso es totalmente erróneo. El segundo caso es cuando Jacob estaba negociando con el Señor y decía al Señor en ese tiempo, un momento porque quiero marcar lo que él decía. Jacob dijo al Señor, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje y me diere pan para comer y me diere vestido para vestir y si volviere en paz, entonces Jehová será mi Dios y yo le voy a dar un diezmo, ¿no? Eso fue, y ni sabemos si lo hizo, sino simplemente estaba negociando con Dios en una manera carnal. Entonces, el diezmo bajo la ley, sí. Un diezmo voluntario en dos casos, quizás ante la ley. Todo el Nuevo Testamento, no hay ningún mandato o ninguna instrucción para nosotros a dar un diezmo. Pero entonces, ¿qué pasa? Casi todas las iglesias que yo conozco, casi todos, aún la mayoría de nuestras iglesias hermanas,
Un pasaje favorito de los pastores es Malaquías 3, 8 a 10. Si has venido de otra iglesia, te acordás de escuchar este pasaje. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y después habla de cómo tenían que ofrendar. Y entonces el pastor se pone en el púlpito, y yo lo he escuchado, tengo amigos míos que predican así, están robando a Dios. ¿Dónde están sus diezmos? Tienen que diezmar, porque si no es un robo. Si tu pastor te enseña eso alguna vez, con mucho respeto, pregúntale, ofrecele una picada, a ver si está dispuesto a comer jamón, ¿no? Porque la misma ley que obligó el diezmo prohibió el cerdo. Y el mismo pastor que dice que están robando a Dios está comiendo una picada, te aseguro que es así. Pregúntale si está haciendo, pregúntale por qué la reunión es el domingo y no el día de reposo si estamos bajo la ley todavía. Pregúntale cuando sus hijos son rebeldes y los lleva a la congregación y los apedrean en el estacionamiento, porque eso es lo que se hacía bajo la ley. Entonces, cuando alguien predicaba así, o estaba muy equivocado, o estaba engañando a propósito, y creo que muchos lo han hecho porque he tenido muchas conversaciones y me han dicho así, si nosotros dejamos a los hermanos creer que no tienen que diezmar, no van a ofrendar. Y entonces, ¿dónde vamos a estar? Y la palabra de Dios dice, bajo la ley tienen que diezmar, bajo la gracia pueden dar por gracia porque aman al Señor en adoración. Y yo estoy convencido de que la iglesia va a dar más abundantemente bajo gracia que por una ley de un 10%. Y si no lo hacen, no es un problema económico, es un problema espiritual. Y mejor tratarlo en ese nivel, porque así es donde la Biblia lo trata. Entonces, aquí dice, ponga aparte algo. El criterio es según haya prosperado. Recuerden que en un pasaje paralelo en 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Así que no es un diezmo, es lo que yo propongo en mi corazón, según haya prosperado delante de Dios. Es un ejercicio que hago semanalmente, proponiendo en mi corazón lo que yo voy a poder ofrendar al Señor, que yo amo en esta semana. Entonces, acá, según haya prosperado, algo muy interesante de esa frase, el verbo es pasivo. Quizás podríamos traducirlo así. Ponga aparte algo según la manera que Dios te ha prosperado, porque esa prosperidad que tenés vino de Dios. Y si el Señor te prosperó mucho, tenés la oportunidad de darle mucho. Y si el Señor te prosperó poco, Él sabe cómo te prosperó y Él está esperando que le des poco, como la viuda. Él no está necesitando el dinero, Él quiere nuestro corazón. Entonces dice según haya prosperado. Otra vez creo que bajo gracia debemos estar pensando en dar con abundancia, lo más que podemos. Y otra vez, si te prospera poco, entonces le das poco. Mire que la viuda dio poco, pero el Señor dijo que eso fue mucho. He tenido en la historia de la iglesia, a veces en la clase de los miembros, viene una mujer que su marido no es salvo, por ejemplo, y me dice, pastor, quiero dar a la iglesia algo de dinero y mi marido no es creyente y yo no tengo trabajo. Entonces estoy sacando dinero de su pantalón para poner en la iglesia. Qué bueno, ¿no? No, eso no está bueno. No hagas eso. Pero me siento mal porque no tengo para poner. Y yo entiendo eso, pero le explico y saben lo que es la explicación. No tiene que sentirse mal. Si no tiene para dar, entonces no debe dar. El Señor sabe que no tiene para dar. Pero si yo no tengo para dar, ¿qué? ¿El Señor quiere que yo robe un banco? ¿El Señor quiere que yo haga alguna trampa? ¿El Señor quiere que haga algo así? Si no tengo nada, pero mi corazón está bien con el Señor, ¿el Señor está contento con mi ofrenda? Sí. Porque no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el corazón. Entonces, si el Señor te prospera poco, como la viuda, le das de lo poco que tienes, el Señor lo evalúa de acuerdo con tu corazón. Si no tienes nada, no das nada, y en algún día vas a poder dar más, pero para Dios es lo mismo si tu corazón está bien con el Señor. Lo hagamos con adoración. Después, por otro lado, si el Señor te prospera mucho, debes darle mucho. No debes esconderte atrás de un diezmo que es bajo la ley. El Señor me ha bendecido en mi vida con muchas personas que me han demostrado
la gracia de dar, tienen el don de dar, viven para dar. Tengo un amigo que da más de 90% de su entrada al Señor. Tiene la meta de dar al Señor en su vida $100 millones y está muy adelantado en su meta. Pero él vive de eso. O sea, lo que más, él testifica, él hace cosas, está en su iglesia y todo demás, pero lo que más le encanta es poder dar al Señor. Y él no está diciendo, bueno, voy a dar un diezmo y listo, ya está. Mi amigo que murió el año pasado de COVID, y lo he citado muchas veces como un ejemplo, él tenía siempre lo que él llamaba la cuenta de Dios. Y si él no sabía cuáles necesidades habían surgido en cierto momento, pero el Señor le prosperó un montón, entonces puso dinero en una cuenta. Esa cuenta era para Dios, no era de él. Y yo le escuché decir muchas veces, cuando escuchó de una necesidad, dice, bueno, vamos a mirar en la cuenta de Dios. Pero una vez que lo puso en esa cuenta, no era de él, sino era del Señor. Y fue utilizado para la obra del Señor, pero daba mucho más que un diezmo. Entonces, otra vez, nada que esto tiene que ver con dinero en sí, sino tiene que ver con nuestro corazón. Si el Señor te prosperó poco, le damos de todo corazón del poco que tenemos. Y si el Señor nos prosperó mucho, le damos de todo corazón de lo mucho que el Señor nos ha dado. Y le doy otro ejemplo. En la historia de nuestra iglesia hemos tenido el privilegio de abrir muchas iglesias hijas, y si miras alrededor de todos los edificios que el Señor ha provisto, estamos hablando hoy en día de millones y millones de dólares. Y hay una historia atrás de cada uno. Una historia muy interesante de la provisión de Dios. Pero solo quiero ilustrar esto. Hay algunos casos donde el Señor obró en una persona que, puso $300,000, $400,000, así. Uno dice, ¡wow! ¡Qué lindo!, ¿no? ¡Qué increíble! Cómo Dios obró en el corazón de esa persona de poner todo ese dinero y ya la obra podía avanzar acá. Pero hay otros casos cuando el Señor puso en el corazón de 500 personas una cantidad menor y llegamos igualmente a poder seguir adelante con la obra en ese caso. El Señor lo puede hacer con uno, el Señor lo puede hacer con miles, el Señor puede hacerlo con grandes cantidades, el Señor puede hacerlo con pequeñas cantidades. El Señor siempre tiene su plan. Es solamente nosotros confiar en Él cuando hay necesidades en la obra del Señor. Él va a proveer si es su obra. Amén. Mire lo que el Señor nos ha dado. Nosotros somos recontra bendecidos. Todo el lugar donde miramos alrededor, el Señor nos ha bendecido como iglesia. Y eso ha sido el conjunto de personas muy prosperados y poco prosperados, pero con un corazón para la obra del Señor. Eso es lo que el Señor quiere aquí. Ahora dice, versículo 3, ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo. La palabra guardándolo en griego es tesaurizo, viene de la palabra atesorar, y la idea es, hasta que llegas a la iglesia a ponerlo en la ofrenda, guardarlo en un lugar donde está atesorado, está cuidado, está asegurado. Está diciendo, no ponga aparte algo para el Señor el lunes y después el martes dice, a ver si el Señor me da un préstamo, porque si no, y ya lo pones en el sobre, ya lo tenés, después dices, ahora voy a sacar un poquito, termina la semana, está vacío, y te vas acumulando después de un año y dices, ahora debo al Señor tanto, voy a blanquearlo, ¿no? Y no. Una vez que propones en tu corazón lo que vas a dar al Señor, ponelo aparte hasta llegar a la iglesia y guardarlo, asegurarlo, atesorarlo para que esté allí. Y damos en adoración. No voy a tomar el tiempo, pero en los pasajes paralelos en 2 Corintios 8 y 9, la palabra de Dios dice, no con tristeza ni por necesidad, sino como cada uno propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, si te da tristeza ofrendar, no ofrendas. La iglesia no lo quiere y Dios menos. Si estás con tristeza, si crees que es por necesidad, si te sentís obligado, no lo hagas. No lo hagas. Solamente cuando das al Señor de un corazón de adoración y amor, entonces sí, porque es una cuestión de corazón. La palabra de Dios dice que los de Macedonia daban generosamente, con sacrificio, más allá de sus esfuerzos. Y después dice que podemos dar con confianza, esto sí voy a leer, dice en 2 Corintios 9:8,
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El evangelio de prosperidad es mentira, pero lo que sí la Biblia dice es que cuando ofrendamos de corazón, el Señor nos bendice con su gracia. Abundamos para toda buena obra y Él suple nuestras necesidades. Y eso es mucho mejor que estar lleno de riquezas, según lo que algunos enseñan falsamente. Entonces, ¿qué es el deber para cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros, quizás con nuestra esposa, cada domingo en adoración, evaluamos cómo Dios nos prosperó, ponemos aparte algo, lo guardamos con seguridad, lo llevamos a la iglesia, lo ofrendamos sistemáticamente, no bajo manipulaciones, no bajo urgencias, no bajo emergencias, sino sistemáticamente con adoración al Señor. Eso es lo que debemos hacer, cada uno de nosotros. Número 3, y el tercero es breve, ya terminamos. Primero, el proceder para la iglesia. Segundo, el proceder para vos y para mí. Tercero, el proceder para los aprobados que vigilen la ofrenda. Versículo 3, Pablo dice, y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Mire cómo Pablo estaba interesado en cuidar la integridad de la iglesia con referencia a los fondos. Pablo era un apóstol, Pablo tenía autoridad, pero Pablo aquí está diciendo, yo no voy a tocar la ofrenda. Yo no voy a tocar la ofrenda. Yo no me meto con la ofrenda. Ahora, yo al estudiar esto dije, pero Pablo llevaba la ofrenda de Antioquía a Jerusalén antes. ¿Qué habrá sido la diferencia? Y no estoy seguro lo que es la diferencia, pero creo que la diferencia es que Pablo fue miembro de la iglesia de Antioquía y no había sido enviado a la obra misionera todavía. Entonces, como representante de la iglesia de Antioquía envió la ofrenda por medio de Bernabé y de Pablo. Pero ahora Pablo, siendo misionero, animando a la iglesia que Dios le había utilizado a Pablo a fundar, está diciendo, yo no voy a tocar el dinero. Entonces, ¿qué está diciendo? Ustedes van a elegir, van a designar por carta oficialmente a alguien para encargarse del dinero. La palabra designado significa alguien que fue examinado críticamente, un candidato para un servicio especial y aprobado por ser calificado a manejar esta ofrenda. El Señor está diciendo, hay que cuidar con integridad las ofrendas que pertenecen a Dios. Pasó lo mismo en Hechos 6:3. Eligieron hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo para manejar los fondos y todo lo que significa servir a las viudas en Jerusalén. En 2 Corintios 8, 19 a 21, escucha lo que Pablo dice de eso. Dice, no solo eso, sino que también fue designado, la misma palabra, por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Entonces está hablando del mismo tema de designar a alguien para llevar una ofrenda. Y mire lo que dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces está diciendo que en la iglesia necesitamos designar hombres y necesitamos, no con sospechos, sino con buena mayordomía, a ser diligentes en que el dinero del Señor sea utilizado para la obra del Señor. Y que podamos tener buen testimonio adentro y también delante de los hombres de afuera, que el dinero del Señor está siendo utilizado para el Señor. Dice entonces, cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta lo que ustedes han nombrado, y observen que es plural, no es una sola persona, no sabemos si es dos, sabemos que por lo menos dos o más, pero plural, para que ellos lleven la ofrenda. Ahora, déjame parar acá por un momento, y ya vamos a terminar, pero es necesario que la iglesia tenga hombres que se encarguen de estas cosas. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso.
En nuestra iglesia tenemos un tesorero, tenemos un cotesorero, tenemos personas que cuentan las ofrendas. Los hemos designado, los hemos identificado como hombres de confianza, hombres en el cual podemos confiar, hombres que tienen un testimonio que nos dé tranquilidad de que estamos usando bien el dinero. Pero aún así, nadie cuenta el dinero solo, sino cuentan el dinero entre dos, siempre. Se mueve todo el dinero entre dos. Solamente está con una sola persona una vez que está contado, firmado y entregado, y la persona ya está responsable por cierta cantidad de dinero que no se puede cambiar. ¿Por qué hacemos eso? ¿Porque sospechamos del hermano? No. Queremos proteger la integridad del hermano, queremos proteger el testimonio del hermano, queremos proteger la integridad de la iglesia de Cristo y queremos estar bien delante de los hermanos y delante del mundo también. Y debemos dar gracias a Dios por esos hombres. Saben que muchas veces ellos están contando el dinero mientras que nosotros estamos charlando y teniendo comunión y haciendo cosas, y a ellos les gustaría también estar pasando ese momento con nosotros, pero hacen el trabajo importante de contar y firmar en cuanto a las ofrendas. Hay informes para hacer. El informe de nuestra iglesia económica es bastante grande y probablemente demasiado complicado, pero la persona que lo hace, las personas que lo han hecho sobre los años, lleva tiempo, es mucho trabajo y también es mucha responsabilidad. No tienen seguros que si falta algo por un error o si pasa una cosa, sino están delante de Dios sirviendo al Señor con una responsabilidad muy grande. Y gracias a Dios por ellos, gracias a Dios por ustedes, le digo directamente, porque es un trabajo importante y Pablo marcaba ese trabajo aquí en este texto como esencial para que evitamos peligros en el mal uso del dinero del Señor. Así que es una gran responsabilidad. Gracias a Dios por ustedes. Gracias por ese servicio. Y hermanos, debemos estar agradecidos. Y debemos siempre recordar, hermanos, sobre los años de elegir diáconos, tesoreros, etcétera, que son hombres de integridad, hombres de confianza, hombres que sabemos que van a tomar muy en serio el manejo del dinero que pertenece al Señor. Bien, entonces, Pablo nos enseña hoy, no tanto sobre el dinero, sino que la iglesia debe manejar el dinero correctamente, con orden. No es cuánto, Dios no necesita dinero. Él no está rogando aquí dinero, Él no está pidiendo dinero, no está preocupado por el dinero, está preocupado que nosotros sepamos manejar el dinero que Él pone en nuestras manos, como iglesia y como personas. Entonces, recuerden, hermanos, que la historia de la iglesia en sí, en estos 2000 años, demuestra que el dinero en la iglesia tiene la tendencia de ser peligroso. No debemos pensar, cuando miramos la iglesia católica, decir, mire qué malos que son. Y miramos en algunos evangélicos y decimos, mire qué malos que son. El dinero tiene la tendencia de corrompir. Nosotros solamente miramos en eso para decir, tengamos cuidado de seguir este pasaje para que no nos pase a nosotros, ¿no? Que no estemos acá 10 años vendiendo cosas, haciendo negocios, haciendo qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como iglesia, tenemos que asegurar que la iglesia levanta ofrendas semanales, que la iglesia cuide de la necesidad de los santos, que nuestra iglesia esté mirando y dispuesto a ayudar a otras iglesias enviando dinero donde no tiene un beneficio personal para mí mismo, que estemos comprometidos con no manipular nunca a la gente en cuanto a las ofrendas y de no hacer negocios dentro de la iglesia. En tu vida necesitas asegurar y decidir, si no lo has hecho, que a vos te corresponde participar en esta ofrenda. Debes liderar a tu familia en esto, debe ser sistemático, debe ser semanal, pero sobre todo debe ser en adoración al Señor. Si lo haces con tristeza, no lo hagas, pero seguí haciendo el proceso cada semana hasta que no te produce tristeza, hasta que podés dar al Señor con gozo, porque Dios ama al dador alegre. Es voluntario, no por necesidad, pero proponga en tu corazón dar al Señor como el Señor que proveyó la salvación tuya, al Señor a quien amás. Entonces, ¿qué vas a hacer tú?
¿Vas a dejarlo así en el aire o quizás pensar, yo no quiero pensar en esto otra vez? No es dinero, es comenzar el proceso cada semana a tomar el tiempo de evaluar cómo el Señor te prosperó y poner aparte algo según haya prosperado, guardarlo bien y darlo al Señor para la gloria del Señor. Y en tercer lugar, para terminar, siempre aseguramos que ponemos hombres en la iglesia de confianza y que estemos atentos en los informes, que estemos atentos en lo que está pasando. Somos mayordomos de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos como iglesia para administrar. Quiero terminar con estas palabras. Es interesante que tanto en 2 Corintios 9 como en 2 Corintios 8, dos pasajes que hablan de la ofrenda, Pablo termina con estas ideas. En capítulo 9 dice, gracias a Dios por su don inefable. Termina un tiempo hablando de la ofrenda diciendo, gracias a Dios por el regalo más grande de la historia que es el Señor Jesucristo. En capítulo 8, en el mismo contexto, dice, pero ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Diciendo que el Señor que bajó de la riqueza, bajó del cielo, se hizo pobre, para que nosotros, siendo pobres espirituales, podemos ser enriquecidos espiritualmente. Así que la ofrenda más grande de la historia ya se hizo del Señor. Y debemos tomar en cuenta eso también cuando estamos pensando en la ofrenda. Y si hay alguien aquí hoy que no conoce a Cristo como Salvador, olvídate de todo lo que predicamos sobre la ofrenda, porque si no conoces a Cristo, no necesitas ofrendar para nada. Necesitas aceptar la ofrenda que el Señor te ofrece, que es la vida eterna. Cristo murió, te ofrece la vida eterna gratuitamente, porque Cristo murió por ti. Cristo resucitó en victoria sobre la muerte y te ofrece la vida eterna. Hay que aceptar ese regalo, esa ofrenda que el Señor hizo para ti. Oremos. Señor, te damos gracias por estas verdades y te damos gracias, Señor, que distinto del mundo y distinto del mundo eclesiástico, lamentablemente, tú no eres un Dios que está rogando dinero, buscando limosnas, pidiendo como si fueras un mendigo. Tú no eres el autor de las manipulaciones que vemos a veces, sino tú eres un Dios que nos ama, que nos ha salvado y que tú quieres una sola cosa de nosotros, que es nuestro corazón. Pedimos, Señor, que nosotros podamos ver el tema de la ofrenda no como algo económico, sino como algo de adoración, algo de corazón. Y pedimos, Señor, que nuestra iglesia esté llena de personas con un corazón para el Señor. Y así como creo que has provisto por medio de esos hermanos todas las necesidades de la obra. Y te damos gracias por eso. Pedimos, Señor, que seamos fieles como iglesia en ser ordenados en el uso del dinero que nos has encargado. Ayúdanos a nosotros, cada uno de nosotros, a proponer semanalmente en nuestro corazón cómo queremos dar a ti. Y, Señor, pedimos que sigues proveyendo hombres que están dispuestos a tomar la gran responsabilidad de manejar y cuidar los fondos que tú nos has dado como iglesia. Pedimos, Señor, que estas realidades puedan ayudar a nuestra iglesia hasta que Cristo vuelva, a no caer en la tentación que el dinero muchas veces trae. Que siempre podamos mantener el dinero como mayordomía que hacemos delante de ti, pero que la ofrenda es adoración a ti, basado en nuestro corazón que ama a ti. Pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.